Bienvenidos al Centro de Fe Tultitlán. Este es un enlace y es de la predicación de este domingo 19 de septiembre del 2021. Y hay una palabra bien bonita que quiero yo comunicarles, que debemos de aprender a confiar en Dios. Este es un enlace para ti y para todo el público, y este enlace es para que podamos nosotros comprender verdaderamente una cosa importantísima. Este estudio lo que va a hacer es que comprendamos de cómo estamos andando delante del Señor y si verdaderamente nosotros podemos llevar siempre en nuestra vida la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Nos puede estar viendo y oyendo y siguiendo por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y sobre todo me gustaría que cada uno de ustedes se suscribiesen a nuestro enlace, y lo pueden lograr, es muy fácil, se puede hacer por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y yo quiero en este momento platicarles sobre lo que implica confiar en Dios. Una cosa bien importante, lo que implica confiar en Dios. Realmente, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿realmente confiamos en Dios? Dice el salmista en el Salmo 37:3, confía en el Señor, haz el bien, y de esa manera vivirás seguro en esta tierra. Y dice, hay una cosa bien hermosa que dice, y en tu vida prosperarás. Aunque este mundo se aleja cada vez más de Dios, originalmente el mundo fue fundado sobre principios bíblicos. Y de la manera que sobrevive el mundo es porque un tanto por ciento confiamos en Dios. Gloria a Dios a aquellos que confían en Él. Un ejemplo, para los cristianos la confianza en Dios es el pilar más importante de la vida. Para mí es un pilar muy importante en mi vida. Pero hoy en estos días el concepto de la confianza o de la fe, mucha gente lo tiene tergiversado. Si este mundo confiara en Dios, al Dios verdadero, a Jesucristo, que es nuestra salvación, sería otra cosa, verdaderamente. Verdaderamente el mundo viviría en armonía, viviría en paz y no habría tantas cosas sorprendentes que están pasando hoy en estos días. ¿Y sabes por qué es esto lo que sucede? Por el pecado. Me gustaría hacerles una pregunta a ustedes, amigos y amigas, hermanos. ¿Cómo demostramos que en Dios confiamos? Realmente es una cosa espiritual y esta parte espiritual es un tipo de práctica en nuestra vida y hay muchas personas que equivocan este concepto, el confiar. Primero confían en sí mismos, confían en el yo, confían en sus habilidades y todo eso, pero nunca han aprendido a entender de que Dios tiene todo en sus manos y es la manera en que nosotros debemos de confiar en Él y debemos de entender realmente este concepto. Un ejemplo, en estos días, debido a la pandemia, hay muchísimas personas religiosas que hablan de que debemos tener fe y confianza en Dios. Y gloria a Dios, yo sí estoy de acuerdo en eso. Pero en el aspecto de la manera que lo están diciendo, ¿qué concepto tienen de confianza en Dios? Es tener fe, que Dios todo lo puede. ¿Lo crees tú, amigo, amiga, hermano? No es que debemos de cuidarnos, que nos debemos tomar medidas preventivas, sí, y que si lo hacemos así es porque muchas veces no confiamos en Dios. Es porque
Cuando decimos que estamos confiando en Dios es porque no creemos en Él verdaderamente. Y esto implica que también hagamos algo. El confiar en Dios no nada más es, Señor, dame esto y esto. No. Aquí hay un factor. Debemos de estar unidos con Dios para salir mutuamente. Confiar en Dios es mucho más que una frase bonita. Y esta frase simple debe ir acompañada de un buen proceder. Y aquí yo le estoy hablando del trabajo. Algunos piensan que cuando confiamos en Dios ya no necesitamos hacer nada, y no es cierto. Que nuestro deber es solamente estar confiando y no me lo has dado. Todo lo quiere uno a la mano. Y quieren que el Señor se encargue de hacer todo. Sin embargo, el confiar y el hacer son dos términos que van de la mano. Pablo dijo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. La fe que obra. Y dice, por amor, o sea, hay que hacer todo con amor y por amor. Cuando Pablo le escribió a Timoteo, le dijo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y sobre todo para aquellos que son mayormente a los que creen en Él. Santiago también dice, porque en el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Entonces, ¿qué me enseña esta palabra? Esta palabra me enseña que debemos nosotros clarificar en nuestra mente, en nuestro corazón, que el trabajo no nada más es de Dios, sino el trabajo es mutuamente de uno con Él. Por supuesto que debemos de tener confianza en Dios, pero es importante entender junto con ello que debemos obrar, debemos de trabajar y que debemos de hacer algo. Cuando alguien afirma que lo único que debemos de hacer es confiar en Dios, pareciera que esta persona es muy ferviente y espiritualmente, pero sin embargo, la realidad tiene un mal concepto de lo que es la verdadera fe en el Señor. Vamos hablándolo espiritualmente. El hombre necesita hacer algo para ser salvo de sus pecados. Fíjate que Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de los discípulos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Esa es una enseñanza. Otra enseñanza es en la conversión de Pablo, cuando verdaderamente Dios hizo una obra tremenda por medio de Jesucristo en la vida de Saulo, que después fue llamado Pablo. Y le dijo, ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Otra visión es la de Cornelio, que Cornelio tuvo también una visión y él estaba hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar, y dice, ve por Pedro y Pedro te va a decir qué tienes que hacer a Pablo. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? La primera cosa, tú te has preguntado, ¿qué tienes que hacer para que tú seas salvo verdaderamente? ¿Qué tienes que hacer para que puedas tener la vida eterna? ¿Qué tienes que hacer tú para que puedas estar en el cielo, no en el infierno? Hay mucha gente, y aún así cristianos, y hay personas que piensan que solo somos salvos por fe solamente. Dicen que Jesús lo hizo todo cuando murió en la cruz, sí, y que si confesamos en Dios, entonces no hay nada que podamos hacer para ser salvos. Entonces hay que confiar, creer, tener fe en Él. Pero el creer, el tener fe y confiar en Él
es cuando uno aprende a dejar cualquier cosa que uno desea hacer en las manos de Dios. Un ejemplo, podríamos afirmar que si decimos que es necesario hacer algo para ser salvos, estamos confiando en nosotros mismos y no confiamos en Dios. Pero sin embargo, este pensamiento es un error. El Señor Jesucristo nos dijo, no todo el que viene o todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. O sea, ahí empieza el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El libro de Hebreos declara que habiendo sido perfeccionado viene a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces aquí hay una cosa importante que nosotros debemos de entender. Una cosa importante es la obediencia. Debemos de tener fe completamente. No podemos decir que la fe no sea importante. Al contrario, sin fe es imposible agradar a Dios, pero esa fe debe de ir acompañado por medio de la obediencia. ¿A quién debemos de obedecer? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el Padre, ha establecido un plan perfecto de salvación, que el hombre necesita obedecer el Evangelio. Y así lo revela. Y una manera de que lo revela es de que nosotros debemos de aprender a oír el Evangelio. Así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír las buenas noticias acerca de Jesucristo. Segundo, es creer. Hay mucha gente que dice que cree, pero ¿en qué cree? En sí mismos, o en lo que está viviendo, o lo que tiene. Eso no es. Un ejemplo, el siguiente es el arrepentirse. Verdaderamente en el libro de los Hechos nos habla muchísimas cosas referentes sobre lo que es la salvación y por medio de quién, que es Jesucristo. Y en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero hoy el Señor te manda a que todo el mundo, en todas partes del mundo, se arrepienta de sus pecados y cada uno de nosotros nos volvamos a Él. Y tú me puedes decir, sí, ¿y cómo se va a hacer eso? Confesando. Si nosotros confesamos que Jesucristo es nuestro Señor, si nosotros creemos en nuestro corazón, tú vas a ser declarado justo delante de los ojos de Dios cuando confieses a su Hijo. Y es por confesarlo con tu boca, dice, es que eres salvo. El siguiente paso es necesario, aparte de que ya confesaste, ya recibiste al Señor Jesucristo, el siguiente paso que se tiene que llevar ahora sí que a fuerzas es el bautizarse. Porque el siguiente paso lo dice en Marcos 16, que dice el que crea y sea bautizado, ese solamente será ¿qué? Salvo. Pero el que se niegue a creer será condenado. Imagínate hoy en este mundo cuánta gente no cree en el Señor Jesucristo. Que yo quiero decirte que toda gente que no cree en Jesucristo está condenado. Cuando uno cree en Jesucristo, la persona que cree en Jesucristo, esa persona recibe el perdón de pecados. Pero no nada más eso es el medio de ya lo recibí, ya, hasta ahí. No. Necesitamos perseverar, trabajar en ello, en nuestra salvación. Y ser unas personas fieles. Porque una persona que no es fiel a Jesucristo, no nada más es el confesarlo, puede perder su salvación. Y esto nos incluye a todos,
nosotros. Sobre todo aquellos que están lejos de Dios. Todos los que están lejos de Dios son sus enemigos. Están separados de Él por sus malos pensamientos y sus malas acciones. Pero Él nos está dando una oportunidad para que haya una reconciliación. Y esa reconciliación la podemos tener mediante la muerte de Cristo, creyendo en Él. Y el resultado es que su propia presencia va a estar en nosotros. Y aún en ese momento cada uno de nosotros vamos a ser limpiados, lavados por medio de su sangre. En el momento que lo confesamos, dice la palabra que ahora somos santos, libres de culpa, y nos podemos nosotros presentar delante de Él. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna falta, ninguna culpa. Pero no nada más es esto, sino se tienen pasos más adelante. El siguiente paso: debemos de seguir creyendo en esa verdad y mantenernos firmes en ella. Ser unas personas íntegras. Ser unas personas que verdaderamente deseen hacer la voluntad de Dios. Cuando uno verdaderamente está firme en la verdad, estamos seguros. Pero si no, se alejan de esa seguridad, y al alejarse de esa seguridad, pierden la comunión con Dios. Dios nos dejó una buena noticia. Esto. La buena noticia son la palabra del Señor. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y muchos de nosotros hemos sido designados a servirle a Dios y sobre todo proclamarla. Imagínate, y debemos de tener conciencia de eso, si nosotros como cristianos llegamos a cometer pecado delante de Dios, ¿qué tipo de resultado vas a tener sobre tu vida? Aún así, igualmente se necesita hacer algo para ser restaurado, ponernos a trabajar, si realmente crees, todo lo tienes que hacer primero. Pedirle a Dios sabiduría. Segundo, pedirle al Señor que te dé entendimiento de la palabra. Tercero, tomarla y decirle que penetre en tu corazón, y cuando esa palabra penetre en tu corazón, en ese momento vas a pedirle: permíteme el no olvidarle y que quede bien plantada en mi corazón. Al momento que le estás diciendo ahí, dice: y házmelo recordar, para que así el cambio que tú hiciste yo pueda dárselos a los demás. Algunos señalan que no tienen que hacer nada para ser perdonados, que automáticamente la sangre de Cristo le limpia de todo lo malo que ha hecho, y que no tiene ahora sí que cumplir con ninguna condición, que por su fe en Cristo instantáneamente recibe el perdón y sigue estando en comunión con Dios. Es una realidad, pero sin embargo no es lo que la Biblia dice. Este Pedro, Simón, era cristiano y pecó contra Dios. Dice la palabra del Señor, cuando este Pedro le dijo a Simón, quien era un cristiano que había pecado contra Dios, dice: tu dinero perezca contigo, porque él quería, esa persona, comprar los dones de Dios. Y le dice: ¿por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Y le dijo: tú no tienes
parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En otras palabras, ninguno puede tener dos señores, o ama a uno o ama al otro. Es por eso, dice la palabra, que uno se tiene que arrepentir de esa maldad, y debes de rogar a Dios para que quizás seas perdonado por los pensamientos de tu corazón. Por eso Juan declara claramente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Por supuesto que Dios nos perdona. Por supuesto que también la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero no olvidemos una cosa bien importante. Siempre debes de examinarte a nosotros mismos. Debemos examinarnos a nosotros y hacer la parte que nos corresponde. Ser fiel, íntegro, amarlo. Y realmente el cristiano que ama a Jesucristo y a Dios es el que hace su voluntad. Y verdaderamente aquella persona que es cristiana verdaderamente tiene un corazón arrepentido genuinamente, ha confesado todos sus pecados y rogó a Dios buscándolo para que le diera su perdón. Te puedo decir una cosa: todo ser humano tiene necesidad de ser perdonado. Todo ser humano tiene necesidades que son esenciales para poder vivir en este mundo. Sin embargo, aunque confiamos en Dios y tenemos fe en Él, aunque oramos y nos encomendamos en sus manos, debemos hacer también nuestra parte para satisfacer. Ahí viene una cosa bien importante: satisfacer tales necesidades. El trabajo, las obras que Dios nos manda hacer, sobre todo obediencia para hacer su voluntad. Pablo habló a la iglesia de Tesalónica y les dijo: no se preocupen por aquellos que andan desordenadamente sin trabajar en nada. Porque dice: también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Para poder tener que comer, no solo basta que oremos a Dios y confiésemos en que nos va a dar. Él espera que usemos también nuestras manos para trabajar. Porque dice la misma palabra del Señor: porque si alguno de nosotros no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un ejemplo: allá en Monterrey, un hombre fue mordido por una serpiente muy venenosa. Y lo que pasó, pues se enfermó gravemente. Pero él tenía fe en Dios que lo podía ahora sí que sanar y que podía, sí, gloria a Dios por eso. Y empezó a decir: yo no quiero ir al médico. Y se afirmaba: yo tengo fe en que Dios me va a curar. Y llegó un momento que, gloria a Dios por su fe. Pero Dios no está peleado con la medicina. Llegó un momento que cayó inconsciente y estuvo a punto de morir. Y al ver sus familiares la situación que estaba pasando en ese momento, tomaron la decisión: ¿sabes qué? Vamos a llevarlo a un hospital para que sea atendido en ese momento, si no se va a morir. Ya lo llevaron
el inconsciente no supo y en el momento lo siguieron medicando. Fíjate que aquí hay una cosa bien importante. Este hombre vivió y fue por la asistencia médica que recibió y fue contra su voluntad, porque en su mente ir al médico era falta de fe en el Señor. Gloria a Dios, o sea, yo digo que está bien, pero Dios no está peleado con la medicina. Estas ideas a veces se tiene un concepto incorrecto en que se tiene de confiar en Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 5:31, Cristo mismo dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Ahí está bien. Y si está diciendo que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, no estaba pecando él. Realmente sí creía, pero a su modo. ¿Quién está enfermo en ese momento físicamente? Una persona que está enfermo físicamente inmediatamente acude a un médico. Eso no peca uno. Por lo contrario, muchas veces la ciencia, los doctores, las enfermeras y aún los mismos tratamientos médicos son los medios que Dios utiliza para atender a las peticiones de nuestra salud. Dios sabe y conoce todas las cosas y Él es el doctor de doctores. Necesitamos confiar en Dios, gloria a Dios, sí, cierto. Pero también necesitamos nosotros de poner de nuestra parte, hacer también nuestra parte. Y sobre todo en estos días tan difíciles que estamos viviendo, oramos a Dios, le pedimos su ayuda, le pedimos su protección, le pedimos que nos permita que no nos contagiemos de este virus y confiamos en Él. ¿Y sabes qué hace Él? Él nos cuida. Pero también de nuestra parte debemos cuidarnos con todo. Y ahí viene de la mano, dice, confío en el Señor, pero también pongo mis debilidades en Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que seguir los protocolos de prevención, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, pero con la ayuda de ¿quién? De Dios. Quien diga que hacer tales cosas es falta de fe, no es cierto. Y realmente no sabe lo que dice, ni sabe qué realmente es la fe. Lo que el Señor nos dice es que nosotros hagamos su voluntad. Si Él está diciendo, si el que está enfermo vaya con el médico, ahí está, bien claro está la palabra. Confiar en Dios implica que permitamos a Él dirigir nuestro camino en lugar de depender de nuestra propia prudencia. Debemos de hacer lo que nos corresponde a nosotros, pero siempre hacerlo conforme a su voluntad. Un ejemplo. Salomón escribió en los Proverbios, dice bien claro, y está hermoso versículo de Proverbios 3, 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, mas no te apoyes en tu propia prudencia, sino debes de reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios implica proporcionar los medios que debemos seguir para ser salvos. Nuestra confianza en Dios no es ciega, no es sin un fundamento. Nuestra confianza en Dios está sustentada en la obediencia fiel a su palabra.
Él ha prometido el perdón de pecados y yo lo creo. Pero ha especificado cómo debemos de obtenerlo. Pedro enseñó a los discípulos, dice que el que quiera ser salvo, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y después ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y de esa manera, les dijo, recibirán el regalo del Espíritu Santo. Hay otra cosa que dice también la palabra de Dios. ¿Qué esperas? Levántate. Confiesa que Jesucristo es tu Señor, después bautízate y queda limpio de tus pecados al estar invocando el nombre del Señor. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también nos enseña en la palabra del Señor lo que debemos de hacer. El mismo Jesucristo le enseñó a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle a estos nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que yo les he dado a ustedes. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios. Y no nada más eso fue la promesa, sino también prometió la corona de la vida eterna. Pero para obtenerla hay ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Primero, dice la palabra que no debemos tener miedo. No tener miedo de que puedes sufrir o qué te puede suceder. Siempre el diablo mete la pata y siempre va a querer que tumbarte, pero él no va a poder porque Jesucristo está contigo. Más cuando uno está predicando hoy en nuestros días, el diablo meterá a algunos a la cárcel. Pero esa es una manera de ponerlos a prueba. A lo mejor se puede sufrir por unos 5 días, 10 días. Pero si tú permaneces fiel, aún así cuando tú te enfrentes en tu muerte, dice: yo te daré la corona de la vida. ¡Wow! Yo te daré la corona de la vida. ¡Qué hermoso! No podemos ahora sí confiar en Dios a nuestra manera, como muchas personas lo hacen. Es que sí creo. ¿En quién? Crees en el hombre, en las enseñanzas del hombre. Tú debes de confiar en Dios, y ese momento de que estás confiando en Dios, ¿verdad?, serás salvo. No es porque simplemente eres una buena persona. No es que porque simplemente le estás ayudando a uno hacia el otro. Eso no te trae la salvación. Algunos piensan: es que no soy muy malo, yo sí voy a decir. No. Cada uno, por su manera de decir y su conducta, pone su propio juicio. Unos irán por merecer el cielo y otros no. Por eso debemos estar confiados en Dios. Pero cuando estemos seguros que hemos obedecido el evangelio verdadero, ¿cuál es? La palabra del Señor. Es que estemos confiándose en Dios y esforzarnos cada día a seguir la palabra de Dios, a hacer la voluntad del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque nadie puede ser salvo por su propia manera de ser. Por mucha fe y confianza que tenga en Él o en otras cosas, el único que te puede traer tu salvación es Jesucristo.
y nadie va a ser salvo a su propia manera. Más bien, el Señor declaró a través del Evangelio, la palabra de Dios, que cuando el hombre obedece todas las instrucciones del Padre, de su Padre, podemos vivir confiados plenamente en que el Señor cumplirá lo que Él ha prometido, porque lo que Dios cumple o lo que Dios promete, Él lo cumple. Por eso debemos de aprender en todo tiempo que debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios, por darnos esa oportunidad de tener a Él en nuestro corazón. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Dios en ti. Ahorita te tiene en vida. Dios te ha guardado de diferentes cosas y no me puede decir que no. Después de haber hecho esto el Señor, lo que nos corresponde a cada uno de nosotros es darle la honra y la gloria. Porque la honra y la gloria es de Dios. Y la salvación sigue siendo por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue siendo un regalo de parte del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Porque Dios tiene un gran amor con el cual nos ama, que aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. Y dice su palabra, por ese medio, por gracia sois salvos. Qué hermosa palabra nos está dejando el Señor, comprenderla. Necesitas analizarla, necesitas ahora sí que adentrarte a lo que te está hablando Dios en este momento. El otro extremo es que muchos cometen quitar su fe en el Señor y ponen su propia sabiduría humana y su propia capacidad de obrar, y nunca vas a hacer nada, nunca. Sin duda debes de ser una persona obediente y hacer todo lo que el mismo Señor nos está nombrando aquí en la palabra. Nos ha mandado para beneficiarnos, ¿verdad? Por medio de ella, y nos trae el beneficio aquí en la enseñanza del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, que es la parte de la salvación en la cual le pertenece a Él para con nosotros. Por eso, por tanto, nuestra confianza debe de estar puesta en Cristo Jesús. Si ya fuimos perdonados de nuestros pecados, al final vamos a recibir el gran premio. ¿Cuál es ese gran premio final? La vida eterna. Y debes de darle honra y gloria a Dios. La honra y la gloria sean dadas a Dios siempre. Juan, cuando vio la gran multitud en el cielo, empezaron a clamar a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, al Padre y al Hijo. Debemos de cuidar de no quitar nuestra confianza en Dios, en el Padre, para ponerla en las cosas de este mundo. Todo lo que tú quieras hacer, ponlo en orden primero, porque tenemos un Dios de orden. Y pone en primer lugar a Dios. Cada obra que tú hagas y desees hacer, no importa, ¿verdad? Tienes un proyecto, tienes lo que tengas, antes pónselo en las manos de Dios. Pídele a Dios que Él te dé la sabiduría de cómo llevarla, y te va a dar el tiempo y las cosas, y va a abrir las puertas
para que seas una persona de éxito. Pero si tú no lo pones así, tú eres una persona altiva. Y tú estás poniendo tu esperanza en las cosas materiales, en las riquezas y en las que tú estás pensando, en las cuales son, dice la palabra, son inciertas. Solamente Dios, nuestro Dios vivo, cuando lo hagamos correctamente, Él nos va a dar todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Realmente hoy en nuestros días las riquezas son inciertas. Hoy tenemos y puede ser que mañana ya no tengas nada. Pero sabes que cuando tenemos la confianza en Dios, podernos darnos el lujo que todo lo que necesitamos, no solo para esta vida, sino principalmente para la vida venidera. Dios tiene nuestro futuro. Y sobre todo lo más hermoso, que conforme a su palabra, Él nos da la capacidad de disfrutar sus beneficios, sus bendiciones. Por eso nuestra confianza debe ser a Él, más que en cualquier otra cosa de las cosas del mundo. Ya sea el dinero, sean las personas, sea la ciencia, tipos de recursos. Primeramente es el Señor, porque Él tiene el poder. Todos sabemos que Él es el Todopoderoso. Sabemos que Dios es Jehová Jireh, el que provee todas las cosas. Pero Él lo que desea de nosotros que ver nuestros esfuerzos para poder recibir. Él tiene el poder para usar también nuestros esfuerzos para nuestro bien, y Él tiene el poder de usar los esfuerzos y recursos de otros para nuestro bien también. Aún a veces sufrimos y obtenemos algún también el bien. ¡Qué hermoso! Tenemos a un Dios bondadoso, amoroso. Por eso debemos de tener mucho cuidado de cómo nos estamos encaminando. A veces, fíjense, y debemos de tener conciencia de eso, muchos nos cuidamos de la mejor manera. Muchos van a los mejores médicos y muchos hacen un máximo esfuerzo para estar bien. Pero, ¿cuál es el resultado final? ¿Cuál va a ser tu resultado final? El resultado final le pertenece y depende de Dios. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza al Señor. Porque por su voluntad existen todas las cosas de las cuales nos trae beneficios. Por eso dice David, el salmista: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Pero el que realmente confía en Él le teme. No es tener miedo, sino busca la manera de hacer lo correcto. Y el que busca hacer lo correcto, nada le faltará. Dice, pues nada faltará a los que le temen. Ahí está la bendición. Dice el salmista también en el capítulo 34 que los mismos leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. También Pablo lo expresó de esta manera: porque, hermanos míos, no queremos que ignores acerca de las tribulaciones que han venido y sobrevenido sobre nosotros, pues fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestros esfuerzos y nuestras fuerzas, de tal modo que aún pedimos la esperanza de conservar nuestra vida. ¿A quién? A Dios.
pero tuvimos en nosotros mismos sentencias de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino confiésemos en Dios, que resucita a los muertos. Termino con esto. Debemos de confiar en Dios, en que Él usará nuestro esfuerzo para producir los resultados que Él quiere y en el tiempo que Él quiera. Hay muchas cosas que a veces no salen como nosotros esperamos. Debemos de seguir confiados en Él y debemos de seguir haciendo su voluntad y dejar que el mensaje que dice así, deja que Él maneje el resultado final, porque Él lo va a manejar a la manera que mejor nos convenga y conforme a sus planes y propósitos. Por eso termino con esto. Pablo rogaba a Dios y le decía en sus oraciones, ¿qué quitará de él aquel aguijón de su carne? Decía, quítame este aguijón, pero Dios decidió no hacerlo. Pero Pablo aún así confió en Dios. ¿Y cómo lo hizo? Aceptando su voluntad y siguió esforzándose en predicar el evangelio y en ayudar a las demás iglesias. Así nosotros debemos de hacer. Así nosotros debemos de hacer. Un consejo quiero darles. Nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Yo les recuerdo en este momento que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. También mi deseo es que cada uno de ustedes nos pueda visitar en nuestra página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay constantes sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas cosas más. Nos puede estar viendo, siguiendo y oyendo por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y me gustaría que se suscribiesen a nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y por este medio de este enlace, comunícate con nosotros. Y si tienes una necesidad, pide oración, pide consejo y veremos cómo te podemos ayudar. Por eso es necesario buscar cada día más a Dios. Por eso es necesario que debemos de estar estudiando diariamente la palabra y de esa manera vas a conocer cuál es la verdadera voluntad de nuestro Señor. Y te vas a asombrar quién es Él. Te vas a asombrar de lo que Él hace. Porque Él tiene un futuro hermoso para ti. ¿Quieres ser bendecido? Busca al Señor Jesucristo y verás el cambio en tu vida. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.